Bueno, en este video vamos a ver lo que es la interpretación visual de imágenes satelitales. ¿Qué es la interpretación o el análisis visual de imágenes? Es un proceso lógico que realizan los seres humanos para extraer información de imágenes satelitales a partir de distintos métodos o distintas estrategias que hacemos de forma lógica y se basan en distintas reglas que uno utiliza en un formato lógico para extraer información. Nosotros básicamente esto lo hacemos de forma natural, ¿no es cierto? Y depende mucho de la interpretación, del conocimiento, del conocimiento de lo que uno está estudiando, de cómo uno ve esa cobertura o ese uso. Y, eh, y sigue una serie de criterios visuales que nos permiten hacer identificación de usos y coberturas. ¿Y qué diferencia existe con el tratamiento digital de imágenes? Este proceso, la interpretación de imágenes, se basa básicamente en la combinación de bandas o distintos tipos de imágenes o distintos criterios. Pero a diferencia del tratamiento de imágenes, el tratamiento de imágenes se basa exclusivamente en el valor radiométrico del píxel, o sea, la resolución radiométrica del píxel, y en donde nosotros, a partir de distintos procesamientos, podemos obtener distintos productos o obtener distintos cálculos que se hacen en base a la intensidad radiométrica del píxel. El intérprete, cuando está haciendo interpretación visual de un objeto o de un uso de cobertura, puede estar encontrarse en dos situaciones distintas. La primera situación es que se resulte el reconocimiento directo o espontáneo. Esto más que nada cuando uno conoce el objeto o el objeto de estudio, ¿no es cierto? O el fenómeno que está estudiando. Por ejemplo, acá podemos ver en esta imagen de alta resolución, en combinación de color verdadero, un objeto que tiene una forma muy particular que uno interpretaría que, bueno, puede ser algo antrópico por tener una forma tan circular como la que estamos viendo. Pero, bueno, en base a distintas reglas podemos interpretar, por ejemplo, que en esta región se observa, evidentemente, cómo es el efecto del viento sobre un cuerpo de agua. Al parecer esto es una laguna, puede ser una laguna artificial, puede ser una laguna natural, y podemos ver cómo resulta el efecto por ejemplo, del viento y genera ese oleaje eh, en el momento que se obtuvo la imagen. Y la otra situación es que nosotros, mediante un proceso de razonamiento, podemos, tal vez con algo de conocimiento y experiencia, identificar un objeto que por ahí nunca lo vimos con nuestros ojos, pero mediante distintas estrategias podemos llegar a descubrir o reconocer que estamos viendo. El éxito de la interpretación de una imagen satelital depende de la experiencia y el entrenamiento del intérprete. O sea, es importante cuando uno va entrando en el campo de la teledetección, es ir tomando experiencia observando muchas imágenes satelitales y tratando de entender el contexto. Eso es clave en lo que sería la interpretación visual. También hay que entender la naturaleza del fenómeno que se está estudiando. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, una vegetación nativa en la provincia de Misiones que estudiar la vegetación nativa del Chaco árido o del Chaco húmedo o los bosques patagónicos. Todas son coberturas vegetales, naturales, pero tienen distinta forma, o sea, espectralmente son distintos, tienen un comportamiento distinto a lo largo del año
Y eso depende mucho de cómo nosotros conozcamos el lugar y, como ya habrán visto, de la calidad de la imagen. Cuando nosotros nos referimos a la calidad de la imagen, nos referimos básicamente a las distintas resoluciones. Una de las principales para la interpretación visual es la resolución espacial. La resolución en espacial, cuando tenemos imágenes de menor tamaño de píxel, o sea, mayor resolución espacial, nos permite identificar de mejor manera el objeto que estamos estudiando, pero también el número de bandas, por ejemplo, en lo que sería la resolución espectral, nos da información de distintas porciones del espectro que nos permiten hacer ese proceso lógico para entender una imagen satelital. Bien, este triángulo muestra los distintos criterios que se utilizan o que hace el ser humano, lógicamente esto lo hace naturalmente, utiliza distintos criterios y el triángulo está subdividido en distintos criterios, y desde el ápice de este triángulo hacia la base hay mayor dificultad, o sea, mayor complejidad. Esto por ahí o sea, naturalmente no es que uno lo va haciendo de forma separada, sino que es como que el cerebro utiliza todos los criterios que están nombrados acá, pero a medida que nosotros pasamos de un criterio a otro, la complejidad se hace mayor y esa complejidad disminuye, o sea, con la experiencia del intérprete. El primer criterio es el criterio espectral, en donde nosotros vemos básicamente lo que sería los brillos y el color de los píxeles, donde nos fijamos en el brillo y el color del píxel. Por ahí el ser humano no tiene la capacidad de interpretar el brillo, pero sí el color. Sin embargo, nosotros esto básicamente lo utilizamos de forma conjunta, ¿no? Luego tenemos el criterio espacial simple, en donde nosotros miramos la forma del objeto que estamos estudiando. Ya no miramos píxel a píxel, sino que tratamos de entenderla, cómo es la forma, si tal vez ese rodal o ese lote o ese pedazo de bosque o esa laguna es grande o chica, y integramos un concepto que sí ya tiene que ver con los píxeles, que es la textura. Luego tenemos un criterio espacial complejo, en donde entran a conjugar las sombras. Las sombras son muy importantes en teledetección porque nos permiten interpretar la altura de un objeto. Básicamente, cuando vemos distintos tipos de sombra, podemos ver caminos, interpretar que hay caminos, interpretar diferencias de alturas de la vegetación. Eso también está integrado con el contexto, dónde está metida la matriz que nosotros estamos estudiando, si está metida en una matriz productiva o en una matriz natural. No es lo mismo analizar un parque provincial, una reserva o una área de conservación, que una zona en donde hay donde hay producciones agrícolas, por ejemplo. Y también cuando nosotros analizamos tal vez las coberturas o los usos que estamos analizando de una imagen satelital, es cómo se asocian entre ellos. Y luego está el criterio temporal, que es uno de los criterios más complejos, en donde nosotros tenemos que saber, por ejemplo, cómo es el ciclo de un cultivo, cuáles son las fases de un cultivo, y eso es lo que se llama fenología. Fenología es los distintos estadios que tienen las vegetaciones, o sea, es decir, cuando analizamos un cultivo, cuando está recién sembrado es una etapa fenológica, cuando está creciendo es otra etapa fenológica, cuando ha florecido o ha cenecido y ya está para cosecharse, son distintas etapas fenológicas, y eso está muy asociado con el tiempo. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo observar un cultivo en primavera o observar un cultivo en verano, otoño.
Esto es importante, que es que cuando nosotros hacemos la interpretación se suelen usar varios criterios en conjunto. O sea, como ya les dije, esto no es que uno lo va haciendo paso a paso, sino que tal vez el cerebro humano integra todos estos criterios y los va asociando, y esa asociación es dependiente de cada persona y de la experiencia que tiene en la observación visual de imágenes satelitales. Bien, cuando vemos lo que sería el tono o brillo, se refiere al brillo relativo de los objetos, ¿no es cierto? Acá nosotros estamos indicando distintos píxeles o objetos en donde vemos una imagen en escala de grises. Esta es una imagen Sentinel-2 de la banda 8, que es la del infrarrojo cercano. Podemos ver que hay una región acá con un cuerpo de agua que tiene menor brillo, los píxeles son oscuros, y algunas cosas que tienen que aparecen en tonos muy, muy brillosos o blancos, por ejemplo esta zona, un lote por acá, que tienen mayor brillo. Uno podría pensar que son una vegetación que está creciendo. Sin embargo, como ya les he dicho, tal vez el brillo no es algo que el ser humano esté muy naturalizado en interpretar, pero sí está le es más familiar interpretar el color. Entonces, tanto el brillo como el color se suelen interpretar, el cerebro humano lo suele interpretar en forma conjunta. Fíjense que cosas que acá aparecen con mucho brillo, cuando vemos en una combinación de colores, por ejemplo esta que no favorece mucho al crecimiento de la vegetación, que es la del color verdadero, no observamos ese brillo repentinamente. Lo mismo pasa en estos lotes que están acá a las cercanías de este cuerpo de agua. Vemos que acá, en esta banda están muy brillosos, o sea, están creciendo, pero no se observa, sino que se pierde el tono de verde. Sin embargo, cuando vamos a ver una imagen satelital en donde nosotros tenemos el falso color, que integramos la banda del infrarrojo en el canal del verde, podemos combinar el brillo de esa imagen con los tonos de color. Acá sí se observa esta vegetación creciendo, o estos lotes que están acá están creciendo o están muy vigorosos. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar cuerpos de agua, la interpretación con una imagen de color verdadero, nosotros vemos que se observan distintas tonalidades. Podemos ver que acá hay una tonalidad marrón. A medida que avanzamos en este cuerpo de agua, observamos zonas en donde el agua se ve de colores más verde azulados y luego en tonos azules. Cuando nosotros combinamos en una combinación de falso color, vemos que la integración entre el tono y el brillo nos permiten diferenciar de mejor manera ese cuerpo de agua, aprovechando que el agua absorbe la radiación en infrarrojo. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de plantaciones forestales. Tal vez con esta combinación de bandas nosotros podemos ver que acá hay rodales estos son de coníferas bastante densas. Vemos acá otro tipo de forestaciones. Acá vemos otro tipo de forestaciones, tal vez con distintos manejos o que hayan sido afectadas por un incendio, al parecer. Si las combinamos en falso color, podemos ver que estas son plantaciones de latifoliadas, o sea que de hoja ancha. Tal vez son plantaciones de eucaliptos. Y estas podrían ser plantaciones de coníferas, tal vez pino. Fíjense que la diferencia, solamente haciendo una distinta combinación de banda y la integración del color y el brillo, podemos diferenciar distintos tipos de especies. Ya cuando nos vamos a lo que sería la textura es la frecuencia que suceden los cambios entre píxeles que son vecinos. Tiene que ver con el contraste espacial entre los elementos que componen la imagen y que nos permiten observar diferencias en distintas coberturas, y está relacionado con el tamaño de los objetos. En esta imagen, es una imagen de alta resolución de una empresa argentina, se llama Satellogic. Nosotros vemos acá en una combinación de falso color,
Vemos una región en donde hubo un incendio forestal. Estas son todo plantaciones forestales. Vemos que cuando los píxeles o no vemos diferencia en los píxeles, nosotros decimos que tienen textura fina. O sea, es decir, esta región que está acá, todos los píxeles son de la misma... Tienen los objetos son parecidos en tamaño y forma, nos permiten ver que son de una textura fina. Sin embargo, acá podemos ver regiones en donde parece que la vegetación es menos densa. Podemos decir que tiene una textura gruesa porque entre los píxeles y la forma de los píxeles se diferencian. Por ejemplo, dentro de todo este rodal, un rodal es una unidad de manejo forestal, vemos distintos píxeles que se diferencian y que nos permiten identificar que, por ejemplo, en esta zona tal vez hay plantas muertas o son una zona en donde hay piedra o donde no ha crecido la vegetación. Lo mismo sucede en esta zona. Acá vemos que los píxeles se diferencian, podemos interpretar que no hay vegetación o la plantación forestal ahí en esa zona no fue lograda. Podemos ver acá otra imagen de Google. Cuando vemos una imagen por ejemplo, una imagen satelital sobre la imagen de Google, vemos ya que las diferencias son notables en cuanto a textura. La vegetación nativa suele tener textura gruesa porque está conformada por distintas especies de árboles con distintos tamaños. Si nosotros comparamos los píxeles de una vegetación, por ejemplo, esta vegetación que fue quemada, vemos que la vegetación natural, el bosque nativo, tiene una textura más gruesa que lo que fue quemado, ¿no? Nosotros todo esto que se ve acá, como se observa en tonalidad violeta, un color violeta, es una región que se quemó y acá podemos interpretar que esta vegetación está sana, está creciendo. Lo mismo que acá, al parecer esta región no fue afectada por el incendio. Bien, acá tenemos una imagen satelital en donde podemos ver claramente cuáles son los píxeles que tienen una textura fina. Vemos que todos los píxeles son iguales, tienen el mismo color y mismo brillo. Podemos ver una vegetación forestal, una plantación forestal con una textura más intermedia. Y luego este rodal podríamos interpretarlo como una textura gruesa debido a que ahí existen píxeles más claros y más oscuros mezclados en la misma matriz forestal. Podríamos decir que, o sea, por mi interpretación yo podría decir, bueno, esta forestación es más densa, tal vez es más joven y esta podría ser una plantación forestal tal vez un tanto más vieja y con menor densidad. Y ya o sea, yo eso lo interpreto mirando las sombras, viendo que como esto genera sombras sobre la vegetación al costado, esto quiere decir que esta es una vegetación una vegetación alta, ¿no? Acá podemos ver dos imágenes de distinta resolución espacial. De este lado tenemos una imagen que tiene 10 metros por píxel y acá tenemos una imagen que tiene 30 metros por píxel. Fíjense que la textura cambia a medida que nosotros vemos imágenes de distinta resolución. Este lote en esta imagen parece tener una textura más fina a media, completamente fina en esta región y media en esta región, pero acá vemos que hay diferencias texturales cuando cambiamos a una resolución espacial más alta, ¿no? Luego, algo que nosotros podemos interpretar es la forma. La forma se refiere a cuando vemos algo que tiene un límite que es un límite así como muy demarcado, ¿no? Vemos estos límites de esta plantación que se ha quemado. Vemos que cuando vemos esto decimos, bueno, esto es una plantación forestal, es algún tipo de cultivo, puede ser, pero no es algo natural porque generalmente lo que es natural no tiene las formas tan marcadas como esto. Nosotros podemos ver que estos rodales o estos cuadros de plantaciones tienen límites marcados que son esos caminos que se hicieron al plantar esta forestación o caminos internos de una empresa, por ejemplo, como estos que están acá, que nos muestran que esto es algo antrópico.
Fíjense que cuando es algo regular, como esto, podemos decir, bueno, que son cultivos, que son límites antrópicos, que pueden ser potreros, por ejemplo, en donde se hace ganadería. Generalmente lo que es irregular está asociado a zonas, a regiones naturales, como el bosque nativo, áreas de protección. Fíjense que en este caso, el incendio, que es algo que el ser humano no puede controlar, tiene formas irregulares. Podemos ver líneas acá en donde se incendiaron, y esto es porque la dinámica del fuego es algo natural y no es algo. Estos generalmente son incendios que no fueron programados, sino que sucedieron y bueno, no se pudieron controlar y afectaron a esta forestación. Y cuando vemos píxeles que tienen el mismo brillo y color y forman una línea, nosotros interpretamos que estos pueden ser caminos. Caminos entre campos, caminos eh, de zonas rurales, ¿no? Y esto que nosotros vemos así son bordes de lote y son caminos que se hicieron de forma temporal al momento de realizar una plantación y que tal vez no son tan transitados como estos que están acá. Ya yendo a distintas coberturas, nosotros vemos que las zonas de cultivos, zonas de cultivos perennes, acá tenemos una imagen típica de la región de Misiones, en donde vemos una matriz de distintas cosas. Vemos, por ejemplo, esto es cultivo de té. Vemos que tienen formas, los cuadros de té tienen formas muy irregulares, igual que las plantaciones forestales. O esto que son plantaciones de hierba. Fíjense que son distintos cultivos perennes. Perennes quieren decir que fueron plantados y se mantienen en el tiempo, o sea, no duran ciclos de un año o 2 años, sino que duran más de 30, 40 años. Después vemos zonas en donde son más irregulares, por ejemplo el bosque nativo en la provincia de Misiones, en algunos lugares en donde hay crecimiento urbano se generan estos bosquetes o zonas que son irregulares. Y lo que serían la urbanización, generalmente el ser humano trata de generar formas muy regulares en cuanto a las calles, cuadras, las plazas, las avenidas. Entonces vemos que los límites son regulares. Por ejemplo, podemos ver acá una ruta, la ruta nacional. Podemos ver las calles que tienen formatos muy regulares. Por ejemplo, esta calle que está acá se observa muy bien que es completamente recta. Fíjense, este barrio tiene una forma como de rectangular y los límites son muy bien delimitados. Otra cosa que tienen lo que serían las plantaciones, por ejemplo, estas son plantaciones en Uruguay, en donde vemos que las plantaciones tienen los líneas muy marcados. Estos son zonas en donde se combina el cultivo forestal con la ganadería. Nosotros llamamos sistemas silvopastoriles, en donde es como hay una combinación de dos tipos de producciones. Vemos, por ejemplo, estas líneas que nos delimitan lo que se llaman curvas de nivel, que son una forma de sistematizar los cultivos para evitar la erosión del suelo. Básicamente la erosión producida por las precipitaciones. Por ejemplo, acá podemos ver estas curvas. Estas curvas nos muestran plantaciones forestales o plantaciones de distintas formas que son siguiendo o cortando el desnivel. El desnivel natural se ve que va en este sentido, o sea, tal vez hacia allá. Y esto trata de alguna forma de impedir que se genere erosión hídrica. Lo mismo pasa en esta parte de los cultivos o acá. Y esto es típico de zonas de plantaciones forestales, zonas con plantaciones citrícolas. Acá podemos ver una imagen Satellogic. Estas formas irregulares en donde se observa una matriz de vegetación con sombra es típica de zonas con mucha pendiente o zona de montaña. Esto es una imagen de alta resolución del Tíbet, donde vemos caminos. Estos son píxeles que nos indican que esto podría ser un camino que va en la zona más alta de la montaña y
luego la montaña baja hacia esta región, en donde acá puede ser que se genere un cauce un cauce de un cuerpo de agua, ¿no? Tal vez un río temporal o un río permanente, en donde circula tal vez agua del cielo. Podemos ver que esta región, al tener sombras así y límites de laderas, esta es una zona muy quebrada o con mucha pendiente. Y eso uno lo hace, lo interpreta una vez que uno tiene un poco de conocimiento sobre, o ya ha realizado distintas interpretaciones de imágenes. Luego podemos ver acá, por ejemplo, plantaciones de la provincia de Misiones, en donde vemos yerba mate. Esto es un cultivo, son líneas con plantas de yerba, son plantaciones de yerba mate. Luego podemos ver un cultivo consociado, un cultivo agrícola con un cultivo forestal, en donde vemos plantas. Cada una de estas copas son plantas de una especie que se llama kiri, que tiene mucho valor maderable, integrado en una matriz de un lote de yerba mate. Podemos ver aquí una plantación forestal. Observen cómo se ve que el sol está generando radiación de este lado, y podemos ver cómo se proyecta la nube, perdón, cómo se proyecta la sombra, haciéndonos entender que esto es un cultivo más alto que el resto de la vegetación. O sea, esta plantación de eucalipto es más alta que la plantación de hierba. Lo mismo podemos observar que las plantas de kiri tienen su propia sombra, y esto nos indica que estas plantas son más altas que la vegetación que está debajo. Lo mismo acá con estos árboles que están sueltos en esta plantación de hierba. Acá podemos ver que las plantas de hierba están distribuidas en líneas simples y acá en líneas dobles. Por ejemplo, podemos ver plantaciones de cultivo de té. El cultivo de té tiene esta forma, se cultivan como en forma de mesadas. Vemos que cuando interpretamos una imagen de falso color verdadero, vemos que el cultivo de té en esta época se ve que está creciendo mucho, por eso genera este color fosforescente. Y si la vemos en color natural, se observa de esta manera. Obsérvense que la textura es sumamente fina, tanto en esta imagen como en esta imagen. Vemos que tiene textura muy fina. El cultivo de yerba mate, tal vez el cultivo de yerba mate son plantas que están distanciadas y que en gran parte del año esa plantación se mantiene limpia para que no haya competencia con la vegetación, ¿no? Con las gramíneas y demás. Por eso, cuando vemos una imagen de una plantación de hierba, que podría ser toda esta parte que está acá, eh, vemos esta coloración en esta combinación de bandas. Una combinación de bandas acá es 482. Este cartel no corresponde, sino que sería está mal acá. Y vemos que refleja mucho lo que sería la matriz del suelo. Luego, cuando nos referimos al patrón, el patrón se refiere a la distribución espacial de los objetos o a la repetición de las formas cada cierto espacio. Esto es, por ejemplo, podemos ver que acá hay un patrón en donde vemos como varias líneas de plantación de esta especie forestal, y luego un líneo en donde no vemos plantas, y eso se repite en un patrón constante, ¿no? Entonces nosotros podemos interpretar que en esta región no hay plantas, o la plantación acá tiene el objetivo de generar espacios, para o sea, que las plantas crezcan más, o para que haya espacio para que haya vegetación de tal vez forraje para poder ingresar al ganado. Básicamente que crezca pasto debajo de esta plantación. Ese podría ser un objetivo, o si no, es solamente disminuir la densidad del rodal para que las plantas tengan mayor espacio para crecer. Por ejemplo, algo que es muy particular en la región de Corrientes, de la provincia de Corrientes, son
el cultivo de arroz. El cultivo de arroz tiene la particularidad de que se planta en zonas en donde existe muy baja pendiente, debido a que en una etapa del cultivo hay que regar eso, y eso se riega mediante inundación. Entonces todos los cuadros suelen tener como una sistematización importante del terreno y se observan siempre asociados a embalses o cuerpos de agua. Entonces nosotros podemos ver toda esta región es una zona en donde se cultiva arroz y nosotros distinguimos, bueno, una es porque está en Corrientes, Corrientes hay mucha plantación de arroz, otra porque está asociado a grandes cuerpos de aguas que son embalses que las empresas hacen para acumular agua para luego regar estos campos, y también podemos interpretar por la gran sistematización de los cultivos. También, por otra parte, podemos decir, bueno, en esta zona se ve cómo están los canales de riego, y esos canales de riego son distribuidos a los distintos lotes, en donde se distribuye el agua para hacer la inundación de esos lotes y generar el cultivo de arroz. Cuando el cultivo de arroz está creciendo, vemos que la textura de esos bloques de arroz o esas parcelas de arroz tienen textura fina y están con mucho crecimiento. Luego tenemos algo, como les mencionaba, el tema de la localización es sumamente importante. Nosotros pensamos que, por ejemplo, eh, sabemos que el cultivo de arroz se hace en su gran mayoría en esta región, en la provincia de Corrientes, debido a que Corrientes tiene la particularidad de que no sé, en la mayoría de la provincia no son regiones con muy escasa pendiente, lo que hacen propicio al cultivo de arroz. Sin embargo, Misiones, al ser una provincia con mucha pendiente, es dificultoso generar arroz, entonces no es una producción que se haga de manera extensiva en la provincia de Misiones. Básicamente no existe y lo único arroz que hay es arroz de secano. Entonces, cuando nosotros queremos buscar plantaciones de arroz, tal vez tenemos que investigar dónde se hace en la provincia de Argentina, qué provincia de Argentina se lleva a cabo el cultivo de arroz, y de esa manera decir, bueno, si leemos que se genera mucho en la provincia de Corrientes, tal vez ir a buscar plantaciones a Corrientes. Entonces, el concepto de localización se refiere a la posición topográfica o geográfica en la que se encuentra un objeto o elemento. Cada región o zonas tienen la tendencia a tener un cultivo. O sea, si uno buscaría, por ejemplo, en el país cultivo de vid, tal vez, o sea, para cultivos que donde hacen uva, tal vez buscaría en provincias como Mendoza, o en Salta, o en San Juan. Si uno buscara plantaciones de manzano, tal vez tendría que ir al Valle del Río Negro. Si uno buscase, por ejemplo, plantaciones de lúpulo, tal vez tendría que ir a la Patagonia, a la zona de Bariloche. Eh, si uno buscase, por ejemplo, soja, maíz, o cómo se ven las plantaciones, tal vez buscaría o interpretaría que estaría en la zona núcleo de Buenos Aires, zona de Córdoba, zona de Santa Fe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde sería más probable encontrar plantaciones de té? Y bueno, acá en Argentina las plantaciones de té se destacan principalmente en Misiones y un poco en Corrientes. Y más que nada en Misiones, en esta zona, en la zona centro-sur de la provincia de Misiones, y ya no en regiones más al norte, ¿no? Por ejemplo, en estos departamentos no existen plantaciones de este cultivo. En cuanto a la localización de otros tipos de cultivos, por ejemplo, acá hay una pregunta donde dice dónde es más probable encontrar plantaciones de caña de azúcar. Y encontré este mapa lo encontré en esta página, en donde nosotros podemos ver la ubicación de los distintos ingenios azucareros en la provincia de Tucumán. O sea, la caña de azúcar se cultiva en otras provincias, por ejemplo en Jujuy también. Pero el primer mapa que me encontré es este mapa de donde se puede ver la distribución de las distintas plantas de donde reciben la caña de azúcar para procesarla y generar azúcar.
y vemos acá la cobertura o la distribución de las plantaciones dentro de la provincia. Por ejemplo, ¿dónde es más probable encontrar plantaciones forestales en Argentina? Yo entré en la página de el desarrollo forestal, esto es del Ministerio de Agricultura y Producción, donde hay un tablero que se llama tablero de plantaciones forestales, en donde podemos ver la distribución de dónde existen o dónde están mapeadas plantaciones forestales en el país. Actualmente existen unas 1.279.000 hectáreas aproximadamente de plantaciones forestales distribuidas en toda esta región, o sea, en casi todo el país. Pero si nosotros queremos ver mayor concentración, mayor superficie, tal vez lo interesante es, por ejemplo, observar mapas de lo que sería la región del NEA argentino, básicamente entre las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Existen actualmente unas 1.000.000 de hectáreas, o sea, del 1.200.000 de todo el país. Más del 80% se distribuyen en estas provincias, y la provincia que actualmente mayor superficie forestal posee en el país es la provincia de Corrientes. Fíjense que acá podemos ver la distribución, principalmente el cultivo de pinos es el que más pondera, seguido por eucaliptos. Por ejemplo, si queremos ver dónde se distribuye el cultivo vitivinícola, o sea, la producción de las plantaciones de uva, básicamente para producción de vino. Hay uva para producción de mesa y para distintos, también para pasa de uvas y de otros tipos de producciones. Pero, por ejemplo, si queremos ver dónde se distribuyen aquellas plantaciones de uva con destinos para vino, tenemos un mapa en un anuario actualizado al 2024, en donde podemos ver que la región productora por excelencia es más hacia el oeste del país, básicamente cercanos a la región cercana a la cordillera de los Andes, ¿no? Y se destacan zonas como por ejemplo Mendoza, San Juan, en donde están los mejores viñedos del país. Esta es una producción que es muy representativa de nuestro país a nivel mundial. O sea, los vinos argentinos, por ejemplo, son muy conocidos. Y acá podemos ver este mapa en donde se muestra donde hay producciones de grandes extensiones o de mucha distribución de plantaciones de vino. Por ejemplo, en la provincia de Misiones existen también plantaciones de vinos, pero es a muy pequeña escala y con un origen más pensado en uva de mesa, o sea, uva para consumo en fresco. Luego, por ejemplo, las explotaciones mineras. Yo encontré este mapa en la Cámara de Extracción Minera de la República Argentina, donde podemos ver en dónde están las producciones o dónde están los asentamientos en donde se hace minería, básicamente para explotaciones de minerales. Se distribuyen en estas provincias, en Jujuy, Salta, acá en el sur, en la zona de Santa Cruz, ¿no? Y me pareció bastante llamativo, hay un mapa de alta resolución, bastante como que es como una especie de foto de un mapa impreso, en donde se observan cómo están distribuidas esas explotaciones mineras en todo el país. Y se muestran en casi todas las provincias distintos tipos de explotaciones mineras. Luego ya cuando queremos ver, por ejemplo, Argentina es un país que tiene mucha extensión destinada al cultivos extensivos de distinta índole. INTA tiene un mapa ellos generan mapas de cultivo, se llaman mapas anuales de cultivo, que lo generan para dos temporadas. La temporada de invierno, por ejemplo, acá estamos viendo para el 2024, y lo que sería la temporada de verano del 2025.
Y podemos ver, ellos mapean los cultivos que se dan en estas provincias, no es en todo el país, porque acá la concentración de este tipo de cultivo, por ejemplo garbanzos, cereales de invierno, barbecho, caña de azúcar, arveja, maíz, soja, poroto, maní, arroz, se distribuyen en estas provincias, son las mayores extensiones, ¿no? Este me parece un muy buen producto que lo lanza INTA todos los años desde el 2018, campaña 2018-2019. Y están disponibles para visualizarla. Están disponibles para visualizarlas en un visor que está creado en Google Engine, que lo hizo el doctor de Aveleira, Diego de Aveleira, que trabaja con sensores remotos. Ambos trabajamos en la iniciativa Mapbiomas, ahí donde podemos acceder a esa plataforma, ¿no? Acá está el link